Hola, en lecciones pasadas hemos desarrollado los elementos necesarios para la construcción de modelos de regresión lineal. Ahora es momento de consolidar estos elementos y aplicarlos a un caso real como tal. En esta lección vamos a abordar el caso del pronóstico de los gastos médicos en un país como tal. La idea es entonces, con base en la información que se tiene, pronosticar cuál va a ser el valor total de los costos con el fin de elaborar un presupuesto de gastos. Pasemos entonces a los datos y al código. La descripción del problema es la siguiente. Una compañía de seguros desea pronosticar los gastos médicos de la población asegurada con el fin de recolectar un valor superior de ingresos, tal que le permita obtener utilidades. Los costos son difíciles de pronosticar, ya que las condiciones más costosas son más raras y parecen aleatorias, y que ciertas condiciones son más probables para ciertos segmentos de la población, como por ejemplo el infarto en personas obesas y el cáncer en fumadores. El objetivo como tal es usar una base de datos conformada por 1.338 registros de gastos médicos hipotéticos para pacientes de Estados Unidos con el fin de estimar los costos para determinados segmentos de la población. El codebase o codebook como tal contiene la siguiente información. Age, que es un entero hasta 64 años, el sexo, male o female, el índice de masa corporal para indicar obesidad o falta de peso, la cantidad de hijos, que es un número entero, una variable booleana, que es si es fumador o no, la región, tenemos 4 regiones como tal, y charges, que son los costos como tal. Para iniciar, eliminamos los warnings en la celda 1 y pasamos directamente a la lectura de datos. Para ello, usamos pandas e importamos la información directamente desde un repo en GitHub. Los separadores de los datos son las comas, no hay indicadores de miles y el punto se usa como separador de decimales. Para verificar la lectura, le damos head al data frame y podemos ver entonces las columnas que hemos indicado. Como chequeo adicional, verificamos los tipos de datos de las columnas. Podemos ver entonces que la edad es un entero, el BMI es un flotante, la cantidad de hijos es entero, sexo, smoker region son objetos tipo string y los cargos son un flotante. El punto inicial es realizar el análisis exploratorio con el fin, en primer lugar, de verificar si hay datos extraños. Para ello, usamos la función describe que nos imprime los principales estadísticos de las variables numéricas. En este momento, entonces, como lo indicaba, buscamos cualquier indicio de irregularidad, como por ejemplo, valores extraños para la edad. Tenemos entonces que tenemos una edad media de 39 años, una desviación estándar de 14, la edad mínima son 18, la edad máxima son 64 y la media 39 o percentil del 50%. Para el BMI tenemos un valor mínimo de 15,96 y máximo 53,13. Pueden verificar, por ejemplo, en Wikipedia los indicadores para saber cuáles de estos son indicadores de obesidad. La cantidad de hijos, tenemos un mínimo de 0 hijos, no podría ser negativo. Una media de 1 aproximadamente, el percentil del 50%, aquí lo tenemos como MEAN, y un máximo de 5 hijos como tal. Los costos varían entre 1.121,87 y 63.770. Los percentiles indican que hay muy pocos valores en el rango más alto y hay muchísimos valores en los costos más bajos como tal. Esto se puede corroborar haciendo un histograma de los datos, de los cargos, en el cual podemos ver que hay muchísimos valores en los costos bajos, particularmente en estos que son cercanos al cero. No hay ningún costo de cero. Y a medida que vamos moviéndonos hacia cargos más altos,
la frecuencia empieza a disminuir y hay unos cargos muy altos con una muy baja probabilidad de ocurrencia como tal. Seguidamente, evaluamos la cantidad de datos por región. Vemos que aproximadamente las 4 regiones tienen valores similares y esto implica que no hay regiones que tengan concentrados muy pocos datos, tengan muy pocos datos como tal, o regiones que tengan muchos. Seguidamente, verificamos la correlación entre las columnas numéricas del data frame y podemos ver, por ejemplo, que la edad tiene cierta correlación con los gastos como tal, el BMI tiene un valor mucho más bajo, es despreciable con la cantidad de hijos y no hay más relaciones que sean interesantes o que podrían dar pie a algún tipo de relación sospechosa que veamos en los datos. Esta tabla se calcula utilizando la función core de pandas como tal y se aplica sobre el data frame. Una gráfica más explicativa puede construirse con pariplot de Seaborn. Simplemente llamamos cns.pariplot y el data frame como tal. Acá vemos entonces que tenemos una matriz cuadrada donde tenemos la edad, el BMI, los hijos, los costos y aquí nuevamente la edad, el BMI, los hijos y los costos como tal. La diagonal está conformada por los histogramas y el resto de cuadros son diagramas de dispersión entre las variables como tal. Esto entonces permite identificar relaciones entre variables. Notemos entonces que los valores en diagonal en la misma gráfica cambiando los ejes, así que vale la pena o debería analizarse únicamente o la diagonal superior o la diagonal inferior. En el caso de los costos es interesante ver estas líneas de puntos en esta parte que tienen que ver o que relacionan los costos con la edad. Aquí posiblemente haga falta otra variable que permita relacionar edad con costos. De los histogramas vemos entonces que aproximadamente la distribución por edades es la misma, excepto que hay un mayor porcentaje para gente joven de alrededor de los 18 años. Aquí tenemos el BMI, ese sería como el valor medio como tal, y tenemos una cola no tan fuerte hacia los BMI más bajos, o sea, eh, índices de masa corporal más bajos, o sea, gente que es delgada, flaca, posiblemente con problemas de peso corporal, y hacia esta parte de la derecha vemos entonces la gente con valores muy altos, o sea, que son obesos o que al menos están en riesgo de obesidad como tal. Hay una mayor cantidad de personas con 0 hijos, sin hijos. Aquí tenemos un hijo, 2 hijos, 3 hijos. Y vemos que es muy infrecuente, muy poco probable que se den parejas o personas que tengan 4 o 5 hijos como tal. Aquí vemos nuevamente los cargos. Esta gráfica ya estaba hecha y por tanto no entro a discutirla. Para poder realizar el modelo debemos hacer un preprocesamiento. En este caso tenemos varias variables que son codificadas como texto y debemos convertirlas a ordinales. Para ello, en la celda 9 importamos preprocessing y vamos a codificar entonces el sexo, si es fumador o no, y la región. Recordemos que el sexo es masculino o femenino, smoker es falso o verdadero y la región es una de las 4 posibles regiones. La variable sex encoder como tal va a almacenar el preprocesador como tal. En este caso, creamos el preprocesador, un label encoder como tal, y directamente lo entrenamos con la columna sex. Hacemos lo mismo para smoker y hacemos lo mismo para region como tal. En el data frame vamos entonces a crear 3 columnas nuevas para cada uno de los factores. Un sex factor, smoker factor y region factor como tal. Cogemos entonces el correspondiente transformador, en este caso encoder sex, y le decimos que aplique transform, o sea, que transforme la columna sexo. Después, para la parte del fumador, la columna de smoker y para la parte de la región, la columna region como tal.
Así entonces obtenemos 3 columnas adicionales que son de tipo entero como tal, que codifican las columnas que son o están almacenadas como cadenas de strings. Pasamos entonces al entrenamiento del modelo. En este caso, importamos el modelo lineal de scikit-learn, creamos el modelo y en X vamos a crear un data frame que contiene únicamente las variables numéricas que son las que tienen que ver con la regresión. En este caso, la edad, el BMI, la cantidad de hijos, la codificación como factor del sexo, la codificación como factor de fumador y la codificación como factor de la región como tal. El Y es la región con los cargos. Seguidamente, estimamos el modelo llamando fit. Noten este reg_r es la variable donde hemos creado el modelo lineal. Le pasamos el X, que es el data frame de variables numéricas, y el Y, que es la columna de cargos. Acá, en las líneas 29 y 32, simplemente imprimimos los coeficientes y el intercepto del modelo. Para realizar el pronóstico, llamamos regression reg, que es nuestro modelo, .predict con los X, y almacenamos el resultado en la variable y-pred como tal. Aquí están los resultados. Ahora pasamos a las métricas de error. En este caso vamos a utilizar el error cuadrático medio, importamos la función de scikit-learn y el R2. Entonces, en la línea 4 llamamos la función como tal para imprimir el error cuadrático medio entre el Y real y el Y pronosticado y el R2 entre el Y real y el Y pronosticado. Esos son nuestros valores y noten que tenemos acá particularmente un R2 relativamente bajo para un modelo de pronóstico que es de 0.75. Para contrastar, hacemos esta misma tarea con StatModels. En este caso entonces importamos SMF, creamos el modelo con mínimos cuadrados ordinarios y le decimos que los cargos son la edad, el BMI, el número de hijos, el factor que codifica sexo, el factor que codifica fumador y el factor que codifica región. Y el data frame es de F. Los resultados del modelo ajustado lo guardamos en la variable res e imprimimos un summary como tal. Noten entonces acá el reporte, aquí tenemos los coeficientes, su valor estándar y sus probabilidades. Acá lo que nos está diciendo, particularmente para esta probabilidad, para el factor de sexo, es que esta variable posiblemente o estadísticamente no es influyente. Aquí tenemos los parámetros estimados por StatModels y la parte inicial del pronóstico. Debemos anotar que hasta acá hemos hecho un modelo preliminar como tal y en este caso entonces nos faltaría evaluar primero si es posible eliminar variables no significativas como es el caso del sexo. Segundo, podría a lo mejor mejorarse con algún tipo de penalización. Tercero, a lo mejor es posible que algún tipo de transformación de la variable dependiente o de las variables independientes o una transformación simultánea permita encontrar un modelo mejor. Noten entonces que la tarea no ha acabado. Adicionalmente, esto implica que el proceso de construcción del modelo es una tarea ardua, implica mucho cómputo como tal y les dejo entonces como un mecanismo, como una forma de evaluar si hemos entendido todos los conceptos, que realicen esas tareas con este dataset y encuentren el mejor modelo posible que se puede obtener. Aquí entonces estamos unificando todo lo que hemos discutido desde la parte de especificación del modelo y de conceptos básicos en Machine Learning y estadística como tal. Bueno, los dejo con la tarea. Muchas gracias por su atención.